Buenas tardes, muchas gracias primero por invitarme. Por favor. En cuanto a la obra Diario de una existencia, bueno, ¿por dónde empezar a hablar, no? ¿Por dónde empezar a hablar? ¿Por qué hay que ir a ver Diario de una existencia? Yo creo que Diario de una existencia propone algo con lo que todos nos encontramos en algún momento de nuestras vidas y, si se quiere, en nuestro cotidiano, que es la pregunta de ¿qué me motiva? ¿Qué es lo que me hace levantarme y seguir? Una pregunta existencial, digamos. Una pregunta existencial, tal cual, como la existencia misma. Sí. Pero una cosa de qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que quiero hacer y cómo trabaja mi cabeza mientras yo quiero lograr ese objetivo. Diario de una existencia plantea la historia de un escritor que tiene una lucha interna entre sus dos conciencias, el arquetipo femenino de la conciencia, el ánima, y el arquetipo masculino de la conciencia, el animus, en donde se debate y se discute quién de los dos tiene el poder de la creatividad de este escritor. Esta idea surge con nuestra compañera de dirección, Agustina Arriola, en el marco de la Escuela de Teatro. Nosotras, en el último año de la carrera, teníamos una materia llamada Dirección de Puesta en Escena, en la que nos proponían los docentes elegir un texto, dramatizarlo y dirigir actores durante un cuatrimestre. Nosotras elegimos en este caso un texto literario, lo cual después nos trajo algunos inconvenientes porque tuvimos que pasarlo a texto dramático. Elegimos el texto... Nadie nos advirtió de esto. No, nadie nos advirtió de esto. Pero elegimos, por si fuera poco, La náusea de Sartre, venido también de un interés que le habíamos puesto a esta novela en otra materia llamada Filosofía de la Cultura. La náusea de Sartre plantea el problema de un joven escritor llamado Roquentin, que toda la existencia de su vida tiene que ver con el sentido de su existencia tiene que ver con poder escribir, y él no puede escribir, a él no le salen las palabras para poder escribir. Entonces toda la novela trata de no es una cuestión de musas, sino es una cuestión de imposibilidad de poner en palabras algo. Él plantea no tener la inspiración para hacerlo y plantea esta lucha interna sobre cómo hacer para escribir. Y con Agustina Arriola nos pareció muy interesante que este concepto sea tan teatralizable, si se quiere, porque es algo que se puede acercar a lo que nos pasa como estudiantes universitarios, cuando tenemos que presentar un trabajo, como artistas, cuando tenemos que escribir, como personas en la vida cotidiana que vemos el paso de la vida y no sabemos qué estamos haciendo con nuestra vida, un poco la crisis de los 30, de los 20. La inercia por ahí. De todas las etapas de la vida. Sí. Bueno, entonces dijimos, ¿cómo pasamos este texto literario a un texto dramático? Lo que hicimos fue agarrar una teoría de un psiquiatra que tiene referencias de freudianas, que se llama Carl Jung, que él es el que plantea el arquetipo femenino y masculino dentro de la mente de todo ser humano y de su inconsciente colectivo, llamado el ánima y el animus. Entonces, en la obra Diario de una existencia, lo que presenciamos es a ánima y a animus como dos personas dentro de la mente de un escritor, debatiendo y discutiendo sobre quién tiene la creatividad para poder darle palabras a ese escritor y darle sentido a la existencia de esta persona. Sumamente interesante el planteo, sumamente interesante, digo, desde el punto de vista de ahondar mucho en el adentro de la cabeza de alguien, básicamente. Exactamente, ese era el objetivo al que queríamos llegar. Era el objetivo poder decir, bueno, porque a veces nosotros nos ponemos a pensar como, ¿qué hay adentro de mi cabeza? Las voces de mi cabeza, ¿cuáles son? Y en dónde se encuentran, cuál es el espacio escénico de las voces de mi cabeza. ¿Están en una habitación? ¿Están en un parque? ¿Están en un campo de girasoles? ¿O están en un espacio vacío, en una caja negra, con dos sillas y apuntes tratando de que algo salga de ahí? También nosotros planteábamos eso como esta cuestión también de poder sumergirnos en... Está muy de moda ahora fingir demencia.
Sí. que es algo que yo hago mucho. Más allá de la oración y de la construcción semántica, está de moda el acto de fingir. Yo lo hago mucho y también lo recomiendo, pero hasta cierto punto. No, sí, claro. Esta obra yo creo que también. Trátese con cuidado. Sí, esta obra yo creo que también nos baja un poco a tierra en ese sentido de decir qué está sucediendo dentro de la cabeza de alguien, dentro de la creatividad de otra persona o la mía propia. Tamara, ¿cuánto tiempo tiene de escrita la obra? ¿Cuándo se terminó de escribir? ¿Cuándo dijeron, sí, está bien esto que escribimos? ¿Querés que te sea completamente honesta? Sí, por favor. ¿O todavía no está terminada No. porque se reforma todos los días? Está terminada y los actores nos lo agradecen muchísimo porque hasta hace por lo menos 15 días nosotras le seguíamos sumando cositas de texto que veíamos y que nos gustaban. Y, es algo que pasa muy seguido eso, todo el tiempo, en las distintas obras, no solamente teatrales. Pero por supuesto, además siendo una inspiración de un libro que es una cuestión literaria, después capaz leyendo otro libro decís, esta idea es buenísima. Y hablando del existencialismo, de lo absurdo, que un poco lo es todo, y más en el contexto en el que estamos hoy en día, sí. Nos encontramos constantemente con cosas interesantes para sumarle a la obra. Es muy distinta. Este es un proyecto que tuvimos que presentar para poder recibirnos de la Escuela de Teatro en 2022. De hecho, con Agustina Arriola nos recibimos con este proyecto casi como una tesis y de la mano del acompañamiento de Mari Delgado y Fabián Rodríguez, y a los cuales hoy estamos sumamente agradecidas. Y hoy en día es una obra completamente distinta. En ese momento era una escena que duraba 15 minutos. Hoy es una obra que dura 50 minutos porque la fuimos extendiendo. Fuimos también trabajando mucho desde lo corporal. Es una obra muy física porque también hay solo 2 actores en escena debatiendo sobre el sentido de la escritura y de la existencia y del absurdo, de la vida en general. Entonces es una obra muy física. Es una obra que habla mucho sobre interpelar al espectador que está viendo esa lucha interna de un escritor y bueno, y busca también una reflexión. Hablemos del lugar. Bien, en este caso vamos a estrenarlo en Valery Montrul, Espacio de Artes, queda en San Lorenzo al 2513, el estreno es el día de mañana. San Lorenzo y Tucumán. Lorenzo y Tucumán, porque es en la esquina, es cierto. El día de mañana a las 21 horas vamos a estar estrenando, a las 21 horas puntual. Va a haber entradas en puerta, también hay entradas anticipadas. En caso de que quieran solicitar una entrada anticipada, en este caso están 12.000 pesos las entradas anticipadas. Lo pueden hacer al número de teléfono 3426 13 0160. 3426 13 0160. Ah, está perfecto, está ahí justamente en pantalla. ¿Va a ser este fin de semana o se va a mantener en el lugar la obra? Tenemos una función mañana en Valery, tenemos el sábado otra función también a las 21 horas en Valery, que también hay entradas para ese día y va a ser un día de lluvia. Yo recomiendo mucho ir a ver esta obra en un día de lluvia, la verdad. Me parece que no hay un mejor plan. Y después vamos a tener otras obras, pero ya son a fin de septiembre en otros espacios. Y ya iremos charlando de eso más adelante cuando salgan ya las publicidades para eso. Está perfecto. Tamara, te agradecemos muchísimo tu presencia desde ya. Cuente con nuestro programa también para la difusión de este tipo de obras. Y la verdad que no solo por los lugares en donde se dan estas obras, donde se ponen en escena, sino también por las obras mismas. Sí. Cuenten con nosotros. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por el espacio.